Dentro de la década de los 60, se hizo conocer una nueva corriente cognitiva que puso en jaque al modelo de conductismo dominante de la psicología, conocida anteriormente como la corriente cognitiva del aprendizaje, que estudia el comportamiento humano a partir de la observación de los estímulos y respuestas que conforman el entorno del individuo, impulsadas por los autores John Watson, como el padre de la teoría, y Skinner. Dentro de la nueva corriente cognitiva llamada teoría del aprendizaje dentro de la psicología cognitiva, podemos encontrar a David Ausubel, quien fue uno de los primeros en presentar un modelo sistemático de aprendizaje cognitivo, teniendo en cuenta como modelo más central y conocido el aprendizaje significativo. Pero, ¿quién fue David Ausubel? David Ausubel nació en Nueva York el 25 de octubre de 1918, hijo de una familia judía emigrante de Europa Central. Estudió en la Universidad de Nueva York y fue un estudioso de la teoría de Jean Piaget. Después de terminar su formación en psiquiatría, estudió en la Universidad de Columbia y obtuvo su doctorado en Psicología del Desarrollo. En 1950 aceptó realizar un trabajo de investigación en la Universidad de Illinois, donde publicó escritos sobre sus estudios y pensamientos acerca de la psicología cognitiva. Fue director del Departamento de Psicología Educacional para posgrados en la Universidad de Nueva York, donde trabajó hasta el año 1975. En 1976 fue premiado por la Asociación Americana de Psicología por su contribución a la psicología de la educación. En el año 1963, David Ausubel desarrolló por primera vez su teoría en la obra La psicología del aprendizaje verbal significativo, la cual amplió en el libro Psicología educativa, publicado en el año 1968, rompiendo con el paradigma conductista. En ambos escritos destacó lo importante que es que el educador posea conocimientos acerca de los principios psicológicos del aprendizaje para poder seleccionar de una manera eficaz los métodos de enseñanza. Ausubel sostiene que las teorías y métodos de enseñanza que se consideran válidos deben relacionarse con la naturaleza del proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta factores cognitivos, afectivos y sociales. Asimismo, plantea tres ideas fundamentales en su teoría: aprendizaje significativo, la importancia de los conocimientos previos y los caminos para la construcción de conocimientos. Pero antes de comenzar, ¿qué es el aprendizaje significativo? A continuación vamos a dejarle la opinión sobre algunos profesores del Instituto de Formación Superior IPES. ¿Qué es el aprendizaje significativo para ustedes? El aprendizaje significativo son esos conocimientos que podemos ir construyendo que nos sirven no solamente para conocer acerca de algo, sino que también lo podemos llevar a otras instancias de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo aplica el aprendizaje significativo en su enseñanza o en sus clases? Siempre poniendo, creo yo, en práctica, o sea, es poner en práctica esos conocimientos en alguna modalidad que no sea la corriente. No solamente es contestar preguntas, sino, por ejemplo, en didáctica es poder llevar ese conocimiento que se construye a partir de los autores en planificaciones. Acá en sociales es todo eso, el conocimiento es en analizar en alguna propuesta, que después les va a servir a ustedes para poder realizar una planificación. Es poder llevar a cabo esos aprendizajes de una modalidad que salga un poco de la estructura, de lo esquemático, y que también sirva para poder comunicarlo en diferentes lenguajes. Yo creo que lo más importante para que el aprendizaje significativo surja en el aula es interpelar al alumno con cuestiones más, como te dije, prácticas. Es decir, acá tienen que analizar una propuesta porque después ustedes van a tener que planificar. Ustedes en didáctica planifican porque después tienen que enseñar en la práctica o en la residencia. Es decir, que ese aprendizaje no quede solamente en el texto, sino en algo que ustedes los atraviese de alguna manera para después poder llevarlo a la práctica. ¿Para usted qué es el aprendizaje significativo? Los aprendizajes que los chicos pueden incorporar y que pueden aplicar en su vida cotidiana. Y en su implementación docente, ¿qué estrategia utiliza para implementar estos aprendizajes significativos? Yo tomo mucho la discusión del trabajo, discusiones grupales, todo lo llevamos a valoración con todos los alumnos, puestas en común, sacar conclusiones entre todos, trabajar el error como un modelo de aprendizaje y no como una forma de castigo, y lo pasamos mucho en eso. Ahora bien, ¿qué piensa Ausubel sobre esto? El aprendizaje significativo, según Ausubel, él lo considera como un movimiento dialéctico entre la estructura cognitiva del alumno y el contenido de aprendizaje a enseñar. En otras palabras, se enseña a partir de los conocimientos previos que posibilitan una interacción con la nueva información. Es la relación de los nuevos conocimientos con los ya existentes en la estructura cognitiva del alumno. Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, diría lo siguiente.
El factor aislado más importante que influye en el aprendizaje es aquello que el aprendiz ya sabe. Averígüese esto y enséñese de acuerdo con ello. Entonces, el aprendizaje significativo se da cuando se intenta dar sentido a establecer relaciones entre los nuevos conceptos o la nueva información y los conceptos ya existentes en el alumno. Ausubel sostiene que este proceso se dio de manera efectiva cuando la nueva información puede relacionarse con lo que el alumno ya sabe. Existen ventajas del aprendizaje significativo: provoca una retención más duradera de la información, facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos también de forma significativa, facilitando la retención del nuevo contenido. La nueva información es guardada en la memoria a largo plazo, es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del alumno, y es personal, ya que la significación de aprendizaje depende de los recursos cognitivos del estudiante. Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones, de conceptos y de proposiciones. El aprendizaje de representaciones es el aprendizaje más simple. Consiste en la capacidad de asignar significados a determinados símbolos a partir de la adquisición de cierto vocabulario. El niño primero aprende palabras que representan objetos reales que tienen significado para él, aunque no los identifica dentro de alguna categoría específica. Es decir, le da significado a estos símbolos. Aprendizaje de conceptos. Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones o propiedades que poseen atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signo. En cierta forma, también es un aprendizaje de representaciones. Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos: el de formación y el de asimilación. En la formación de conceptos, las características del concepto se adquieren a través de la experiencia directa. Se produce a medida que el niño amplía su vocabulario. Los conceptos se definen usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva. Esto ayudará a lograr el aprendizaje significativo desde la perspectiva de Ausubel. Aprendizaje de proposiciones. Se refiere a cuando el sujeto conoce el significado de los conceptos y puede formar frases que contengan dos o más conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, un nuevo concepto es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. Este tipo de aprendizaje exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y la relación de varias palabras. Luego, estas se combinan produciendo un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognitiva. Dentro de las teorías de Ausubel podemos detallar más aprendizajes. Aprendizaje significativo por recepción. Este aprendizaje es un proceso activo porque demanda un tipo de análisis cognitivo necesario para indagar acerca de la estructura cognitiva existente en el alumno o el aprendiz, a la vez que determina cuál es el nuevo material potencialmente significativo. También se debe considerar promover la relación con las ideas existentes y la necesaria reformulación del material de aprendizaje, atendiendo a las características intelectuales idiosincráticas del alumno. Aprendizaje por descubrimiento. El conocimiento debe ser descubierto por el mismo alumno para luego ser asimilado readaptándose al material de modo tal que pueda incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje se da cuando la nueva información puede relacionarse de modo no arbitrario y sustancial, es decir, no al pie de la letra, con lo que el alumno ya sabe. Este aprendizaje es significativo solo si el nuevo contenido o la nueva información establece interacción con conceptos subsumidores o inclusores ya existentes en la estructura cognitiva del aprendiz. Por último, el aprendizaje memorístico repetitivo. El aprendizaje repetitivo se produce cuando los contenidos y los materiales de enseñanza son arbitrarios, cuando el alumno no posee los conocimientos previos necesarios para que los contenidos sean significativos. Entonces, como la mente no está diseñada de manera eficaz para almacenar a largo plazo, incorpora los nuevos conocimientos en la estructura cognitiva al pie de la letra y el periodo de retención de los aprendizajes es relativamente breve. Durante el recorrido del aprendizaje significativo ocurren dos procesos dinámicos que son relevantes: la diferenciación progresiva y la reconciliación integradora. Diferenciación progresiva. A medida que una nueva información se incluye en la estructura cognitiva, se incluye dentro de un concepto o proposición preexistente. Luego, este concepto o proposición se modifica. Reconciliación integradora. La información adquirida y los elementos existentes de la estructura cognitiva pueden asumir una nueva organización y con ello un nuevo significado. Para darse el aprendizaje significativo deben darse tres condiciones. La primera es que los nuevos materiales aprendidos sean suficientemente sustantivos y no arbitrarios para poder ser relacionados con las ideas relevantes que posea el sujeto.
Una segunda condición es que la estructura cognitiva previa del sujeto posea ideas relevantes que puedan ser ancladas con la nueva información. La tercera y muy importante condición es la actitud activa del sujeto hacia el aprendizaje. Ahora bien, para comprender todos estos aprendizajes es necesario destacar en esta teoría el concepto de asimilación, reconociéndola como un fenómeno psicológico. Esta teoría supone que la asimilación de la nueva información es posible gracias a la estructura cognitiva ya existente en el sujeto. En esta estructura se encuentran conceptos que Ausubel los denomina concepto subsumidor, como los conceptos ya existentes que permiten al alumno dar significado a nuevos conocimientos, o concepto inclusor, que permite al alumno asimilar la nueva información a partir de la que ya tiene. Entonces, el alumno no construye una estructura cognitiva nueva, sino que relaciona la nueva información con la que ya tiene. Cabe aclarar que los conceptos de un individuo pueden ser diferentes a los de un otro, ya que cada uno tiene una historia única de experiencias previas. El proceso de asimilación cognitiva característico del aprendizaje significativo puede realizarse de tres formas diferentes: aprendizaje subordinado, aprendizaje supraordenado y aprendizaje combinatorio. En el aprendizaje subordinado, la información que adquiere significado es cuando se ha producido una interacción con los subsumidores existentes de la estructura cognitiva. A este proceso de interacción Ausubel lo denomina subsunción, cuando se produce el aprendizaje de conceptos y de proposiciones. Se está produciendo este proceso de subsunción, es decir, la nueva información se subordina a la estructura cognitiva, provocando una nueva reorganización de la estructura cognitiva existente. Es decir, la información vieja se reorganiza a partir de la información nueva. Aprendizaje supraordenado. En este aprendizaje ocurre que los conceptos o ideas relevantes existentes en la estructura cognitiva son de menor nivel de generalidad, inclusividad y abstracción que los conceptos nuevos a aprender. Este aprendizaje se da cuando el material se organiza inductivamente y, según Ausubel, se manifiesta con más frecuencia en el aprendizaje conceptual. Aprendizaje combinatorio. Este se caracteriza porque la nueva información no se relaciona de manera subordinada ni supraordinada con la estructura cognitiva previa, sino que se relaciona de manera general con aspectos relevantes de la estructura cognitiva. Aportes de la teoría de Ausubel a la enseñanza. Para pensar la enseñanza desde las contribuciones de Ausubel, es bueno considerar el tema de la resolución de problemas y la creatividad, que son formas del aprendizaje significativo. Comprender las condiciones del problema y la asimilación de la solución del mismo constituyen de por sí un aprendizaje significativo por recepción. En la resolución de problemas, la creatividad genera constantemente transformaciones de ideas y de nuevas ideas integradoras. Aunque la creatividad es menos enseñable que la resolución de problemas, la escuela puede promoverla creando condiciones y oportunidades para que ella se desarrolle. Para ello, Ausubel propone una enseñanza por exposición. La enseñanza por exposición, tanto oral como escrita, consiste en explicar o exponer hechos o ideas para enseñar relaciones entre varios conceptos. Es posibilitar que los alumnos logren una adecuada integración de los nuevos conocimientos en la estructura cognitiva. Por último, el aprendizaje mecánico. Ausubel llama de esta manera a los conocimientos que son arbitrarios, cuando el alumno carece de los conocimientos previos necesarios para que los contenidos resulten significativos. Cuando no existen subsunsores adecuados, la nueva información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos preexistentes en su cerebro. El aprendizaje mecánico no se da en un vacío cognitivo, puesto que debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una interacción como en el aprendizaje significativo. Este aprendizaje puede ser necesario en algunos casos, por ejemplo en la fase inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no existen conceptos relevantes con los cuales se puede interactuar. Sin embargo, Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje significativo y mecánico. Es más, ambos tipos de aprendizaje pueden ocurrir de manera simultánea. La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel nos recuerda que enseñar no es simplemente transmitir información, sino conectar los nuevos conocimientos con lo que el alumno ya sabe. Este enfoque transforma el aprendizaje en un proceso activo y profundo, donde la comprensión se vuelve más importante que la memorización. El aprendizaje significativo no solo mejora la retención, sino que fomenta habilidades como el pensamiento crítico y la resolución de problemas, convirtiéndose en una herramienta esencial para enfrentar los retos de un mundo en constante cambio. El legado de David Ausubel nos invita a reflexionar sobre una pregunta crucial. ¿Estamos realmente enseñando para que nuestros estudiantes aprendan o solo para que recuerden? El aprendizaje significativo no es un destino, sino un camino que transforma la educación en un proceso de descubrimiento, crecimiento y verdadera comprensión.